Hola, soy Carlos Columnola y me desempeño como docente de la asignatura de Fundamentos de los Modelos Circuitales, correspondiente al cuarto año de la carrera de técnico en electrónica, dictada en la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 6 de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Hoy vamos a tratar circuito serie. Y un circuito serie es aquel en que solo hay un camino por el que fluye la corriente eléctrica. Por lo tanto, dos elementos se encuentran en serie si solo cuentan con un terminal en común, es decir, un terminal de un elemento se encuentra en serie o conectado a un terminal del otro elemento. En este caso, B con R1 por intermedio del nodo A. También podemos ver que acá R1 también está en serie con R2 porque sus terminales están conectados al nodo B, lo mismo que R2 con R3 por intermedio del nodo C. También hay que tener en cuenta que el punto común entre dos elementos no se encuentre conectado con otro elemento que transporte corriente, porque el resistor R4 en este caso circula una corriente que pertenece a otro circuito u otra malla, lo cual ya deja de que este pase a ser circuito serie. Obsérvese que está conectado en el punto B, o sea que podríamos decir, no, en R1 no confundamos, porque al estar acá, este circuito corresponde a otro circuito o a otra malla. Muy bien. También hay que tener en cuenta que la corriente a lo largo de los elementos en serie es la misma. ¿Y esto qué significa? Que la corriente que fluye por R1 es la misma que fluye por R2 y la misma que fluye por R3. Y esto lo podemos observar en este simulador. Lo vamos a simular y observemos que el generador está entregando 15 mA y observemos que a la salida por R1 ha pasado 15 mA, por R2 15 mA y por R3, con estos amperímetros que hemos colocado, vemos que también hay 15 mA. Por lo tanto, se cumple que la corriente es la misma que la que atraviesa el circuito, que es la misma que pasa por cada uno de sus componentes. También cuando se conectan las resistencias en serie, la resistencia total o equivalente es la suma de todos los valores de las resistencias intervinientes. En este caso, R1 más R2 más R3 nos va a dar el valor de resistencia total. Esto también lo podemos simular y vamos a ver para poder entender un poquito nuestro simulador. Observemos, acá tenemos las mismas resistencias que teníamos antes. Lo que vamos a hacer ahora, perdón, las cambié de lugar un poco, pero más o menos los valores son los mismos. Vamos a ver qué valor tiene. Lo vamos a conectar, lo vamos a simular y observemos que tenemos 1600 ohms o un K6, como sería. Si la sumamos, es 1000 más 500 son 1500 más 100, 1600. 1600 o un K6 es exactamente lo mismo. Por lo tanto, se cumple el dicho. También la caída de tensión en cada resistencia es proporcional al valor de esta, y la suma de todas debe dar como resultado un valor igual al de la fuente o generador que alimenta dicho circuito. O sea, que la tensión que entrega el generador es la suma de cada caída de resistor. ¿Cómo hallaríamos el valor de cada caída? Sería aplicando la ley de Ohm. Por lo tanto, podemos decir que la caída en R1 es la corriente que circula, o sea que atraviesa la misma, por el valor resistivo de R1. Lo mismo pasaría para la caída de R2, pero en este caso con el valor resistivo de esta,
o bien para la R3 con con el valor resistivo de R3. Esto también, para que se pueda entender un poco más, lo podemos simular con el Liveware. Observemos, acá conectamos una serie de voltímetros, vamos a pararlo así se ve un poco mejor. Voltímetros, pusimos una resistencia de 100, otra también de 1000 y una de 500, muy parecido a los circuitos que hemos estado estudiando, pero en este caso ponemos una batería también de 24 volt como era la primera que vimos. Observemos si de acuerdo a lo que hemos hablado, la suma de todas estas caídas tiene que estar exactamente la tensión esta, que en este caso es de 24 volts. Observemos a ver si es cierto. Bien, la caída que tenemos en R1 en este caso es de 1,5 volt, la de R2 de 15 volt y la de R3 de 7,50 volt. Que si la sumamos, esto sería 1,5 por 7,5, son 9 volt, más 15 volt nos da 24 volt, o sea que se cumple el dicho. También tenemos que tener en cuenta que la potencia disipada por cada resistor es proporcional al valor resistivo de este, y la suma de todas las potencias disipadas debe dar como resultado un valor igual a la entregada al circuito por el generador, que en este caso sería entonces la potencia de disipación en R1 más la potencia disipada por R2 más la potencia disipada por R3 sumada, tiene que dar un valor similar al que entrega este generador. ¿Cómo se halla dicha potencia disipada? Aplicando sencillamente potencias. Y en caso de R1 sería la corriente por la tensión, por la caída de tensión de dicho resistor. En el caso del R2, por la caída de tensión en ese resistor, aplican por la corriente. Y lo mismo para el caso de la resistencia 3. Bueno, muy bien. Con esto más o menos dimos un paseo, un paneo total. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejemplo sencillo como para que se pueda reafirmar dicho concepto. Bien, acá tenemos un circuito muy sencillo, muy similar al que vimos. La diferencia es que vamos a poner valores más chicos. En este caso vamos a poner una tensión de 20 volt, una fuente de alimentación, y cada resistor va a tener el resistor 1, 2 ohm, un valor resistivo de R2 es 1 ohm y el de R3 de 5 ohm. Lo primero que nos conviene averiguar es resolver la resistencia total. Muy bien, ¿qué hacemos? Bueno, aplicamos lo que aprendimos. Dijimos que la resistencia total equivalente es exactamente la suma de todos los resistores intervinientes, en este caso R1, R2 y R3. Esto lo reemplazamos y nos da un valor de 8 ohms, por lo tanto lo volcamos al cuadro. A continuación nos conviene averiguar ahora la corriente que entrega ese circuito, o sea que va a circular por el mismo. Tenemos la tensión, tenemos la resistencia, aplicando la ley de Ohm, hacemos directamente la cuenta, reemplazamos y nos va a dar 2 amperes y medio. Los 2 amperes y medio dijimos que en un circuito serie la corriente es la misma que circula por los distintos elementos en serie. En este caso va a ser la misma, entonces volcamos los mismos valores en los distintos resistores. Ahora nos conviene, teniendo eso, aplicar como último o a continuación la potencia que nos tiene que entregar dicha fuente de alimentación. Por lo tanto aplicamos potencia, como hemos aprendido en su momento, que es la tensión por la corriente del circuito, reemplazamos y nos da 50 watts. Volcamos dicho valor. Ahora sí, a partir de ahora nos conviene ir averiguando todo lo que nos falta. En este caso vamos a averiguar primero las caídas de tensión de cada resistor. Como habíamos dicho, aplicábamos R1, R2, R3 por todas multiplicadas por la corriente del circuito. Nos da los distintos valores, en este caso 5, 2,5 y 12,5. Si hacemos la cuenta y se tiene que cumplir, tenemos 2,5 más 12,5, 15 más 5, 20, se cumple
lo que es las caídas de tensión del circuito tienen que dar del mismo valor de la tensión que entrega la fuente de alimentación, y acá se cumple la ley de tensiones también de Kirchhoff. Y por último, vamos a hallar la potencia que disipa cada resistor. Esto es importante averiguarlo porque a la postre lo vamos a necesitar para la compra de nuestros elementos. Bueno, eh, hacemos todas las potencias, averiguamos sobre cada. Fíjense que hacemos para ver la caída en el resistor 1, multiplicamos la caída de tensión en dicho resistor por la corriente y así sucesivamente. Bueno, acá nos da 12,5, 6,25 y 31,25, que si lo sumamos, esto nos está dando exactamente 50 watts. Por lo tanto, se cumple lo que hemos visto. Bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos pronto. Adiós.